Voy a decirte algo de lo que probablemente ya te hayas dado cuenta, pero que estés ahí todavía que no sepas cómo gestionar. Y quiero hablar de lo que es la desconfianza con la que llegan los clientes a las personas que vendemos servicio, ¿vale? Hay una desconfianza generalizada en el mundo digital, para infoproductores, para personas que vendemos servicios, pero lo que nos afecta a nosotras sobre todo es la parte de cómo llegan los clientes, con qué actitud llegan los clientes cuando quieren contratar nuestros servicios. Cuando un cliente potencial llega a ti, sea por Instagram, sea por tu web, sea por donde sea, ya viene con el escudo un poco en alto, ¿vale? Ya viene desconfiando y no de ti en concreto, en particular, sino del sector en general. Y hoy quiero hablar de eso, de por qué sienten esta desconfianza, qué es lo que está alimentando esa desconfianza y sobre todo lo que es más importante es cómo podemos nosotras, las profesionales que sí somos buenas haciendo nuestro trabajo, las que sí merece la pena o las que sí merece la pena confiar, cómo podemos hacer para generar esa confianza en un cliente potencial cuando llega a nosotras y viene probablemente de experiencias que no han sido muy buenas, o ha oído o ha escuchado de colegas, de amigos, de compañeros, de otras situaciones que han tenido experiencias pues desagradables cuando han contratado servicios externos, sobre todo en el mundo freelance. Así que quiero hablar de cómo podemos devolver esa confianza al cliente. Lo primero, vamos a entender de dónde viene esta desconfianza, porque no es irracional y es una respuesta completamente lógica a lo que la gente ha vivido durante años. Desde la perspectiva del cliente, probablemente han contratado a personas que prometían mucho, que no sabían hacer su trabajo, han pagado por servicios que no generaron ningún tipo de resultado, han trabajado con personas que no cumplían plazos, que no cumplían con entregas, que desaparecían cuando había algún problema o que no terminaban de entender cómo funcionaba su negocio, aunque les hubieran cobrado como si lo entendieran. Y cuando han ido a buscar a alguien nuevo, pues probablemente se han encontrado con un montón de personas diciendo absolutamente lo mismo, ¿no? Y más, esto es para meterse en otro tema, con el tema de la inteligencia artificial, pero cuando todos al final se lleva el mismo tipo de mensaje, el mismo tipo de comunicación, sacado todo de ChatGPT, pues eso también genera desconfianza porque es como, ¿qué es real? ¿Qué no es real? Esto que está haciendo esta persona lo ha escrito ella, no lo ha hecho ella, ¿vale? También genera ese tipo de desconfianza. Yo, en mi experiencia, me he encontrado clientes que han llegado a decirme que han pagado mucho dinero por un servicio y que luego la persona ha desaparecido, sin entregar absolutamente nada. También me he encontrado con clientes que han pagado por servicios que les han entregado sacados 100% de ChatGPT, desde contenido, guiones, páginas web, todo tipo de copy sacado directamente de ChatGPT, estrategias sacadas directamente de ChatGPT. Y ojo, no estoy criticando la inteligencia artificial, me parece una herramienta maravillosa, pero que a ti te estén pagando por hacer algo sin ningún tipo de criterio, simplemente metiéndole un prompt a ChatGPT y copiando y pegando lo que te dice, es inteligencia artificial sin utilizar ningún tipo de criterio, simplemente cambiando alguna palabrita y poco más, al final no es profesional y es normal que la gente desconfíe de, oye, es que me estás entregando un servicio que al final sé que estás haciendo con ChatGPT o con cualquier otro tipo de inteligencia artificial directamente sin ningún tipo de criterio profesional, ¿no? Entonces, al final es como que parece que cualquiera puede hacer este tipo de trabajos y no es así. En mis casi 9 años de experiencia vendiendo servicios como Community Manager me he encontrado de todo. Me he encontrado a personas que estaban ofreciendo servicios sin tener la capacidad suficiente para ofrecer ese tipo de servicios. He visto propuestas que garantizaban resultados que nadie puede garantizar. Y he visto formas de trabajar que no ponían el resultado real en el centro, sino que simplemente se enfocaban en hacer el trabajo y listo. ¿Qué pasa? Que tenían buen marketing, pero una pésima entrega. Y eso al final crea en el cliente una experiencia acumulada que genera un filtro, un escudo, algo que tienes que superar antes de que esa persona te escuche de verdad. Y eso crea un mercado en el que el cliente tiene que estar adivinando quién es bueno y quién no es bueno antes de contratar a una persona. Y esa adivinanza le genera muchísimo estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer las profesionales que vendemos servicios para diferenciarnos de verdad de todo ese ruido, de todo ese intrusismo, de toda esa falta de profesionalidad y volver a recuperar la confianza de las personas que se acercan a nosotras? Primero voy a contarte lo que no funciona ya, que antes podría medio funcionar,
y por qué ya no funciona. Lo primero es hablar de tus valores, ¿vale? Es decir, en cualquier sitio, en tus redes sociales, en tu página web, en una propuesta, en una conversación, es que soy una persona comprometida, soy una persona transparente, soy una persona honesta, todas lo somos, ¿vale? O al menos todas lo decimos. El problema de hablar de tus valores es que los valores no se declaran, los valores se demuestran en el día a día. Y un cliente que no te conoce no tiene forma de saber realmente si eres transparente, si eres honesta, si eres comprometida. No te conoce. Así que cuando estás añadiendo esos valores, sea en tu perfil, sea en tu web, sea en una propuesta, no te estás diferenciando absolutamente de nadie. Simplemente estás añadiendo más ruido al ruido. Segunda cosa que ya no funciona. Desde mi punto de vista no ha funcionado nunca, pero bueno, antes quizá podía tener un poquito más de peso. Los títulos y los cursos que hayas hecho. No. Lo que el cliente realmente quiere saber no es si tienes un título, no es qué cursos has hecho, es si sabes aplicar ese conocimiento a su negocio en concreto. La tercera, los testimonios genéricos del tipo, imaginaos, Diana es una profesional increíble, muy comprometida, siempre entrega a tiempo, ¿vale? Eso no dice si yo realmente soy buena en lo que el cliente necesita específicamente. Eso no habla de si yo soy buena generando esos resultados que yo necesito decirle al cliente que voy a conseguir, ¿no? Porque al final tenemos que ofrecerle algún tipo de resultado. No le habla al cliente de qué resultados concretos he conseguido, sino simplemente es que maja soy y que bien, pues muy bien, ¿vale? Pero no está añadiendo ningún tipo de valor a mi trabajo. Además, todo esto tiene un problema en común y es que son señales fáciles de fabricar. Y el cliente lo sabe, por eso no le mueve la aguja para decidir. La cuarta cosa que ya no funciona es o tener precios muy bajos o tener precios muy altos. ¿Por qué? Porque el cliente, bueno, de verdad lo que quiere es pagar un precio justo. Entonces, si tú cobras un precio muy bajo, el cliente lo sabe que es un precio muy bajo para el servicio que vas a dar, porque probablemente ya haya tanteado otras opciones o esté bastante familiarizado ya con los precios que se manejan en el mercado. Por tanto, si tú le ofreces un precio bajo, lo que va a hacer va a ser generarle desconfianza acerca de tu capacidad. Y si le estás dando un precio muy alto, también lo sabe, ¿vale? Y al final eso le va a generar desconfianza sobre que quieras aprovecharte de él y probablemente estafarlo. Vamos a hablar de lo que sí funciona y lo que sí tienes que hacer para poder recuperar esa confianza, para poder ganarte esa confianza del cliente, para poder demostrar que eres algo diferente, que suenas algo diferente, que realmente eres una profesional buena y que eres capaz de hacer ese trabajo y de devolverle al cliente esa confianza. Voy a darte 3 cosas concretas que desde mi experiencia sí que mueven la aguja hacia que el cliente se decida por contratarte. Y ninguna de ellas requiere que tengas años de experiencia para poder implementarlas. La primera, demostrar que entiendes su negocio específico antes de que te contraten. No en abstracto, sino en concreto, el negocio específico del cliente, el que te va a contratar. Porque si alguien te pregunta por tus servicios, ¿qué haces? ¿Le mandas un dossier con tus tarifas o le haces preguntas? Le preguntas sobre su situación actual, le preguntas sobre lo que han hecho ya, sobre qué están implementando y no están consiguiendo resultados. Porque ahí la diferencia es enorme. Una profesional que manda su dossier con sus tarifas le está diciendo: esto es lo que vendo. Sin embargo, una profesional que hace las preguntas adecuadas antes de darle el precio, le está demostrando que quiere entender qué problema tiene para poder proponerle una solución adecuada. Eso genera confianza de forma inmediata. Y esto lo puedes hacer desde el primer día. No necesitas tener años de experiencia para hacer buenas preguntas. La segunda, súper importante, mostrar cómo piensas, no solo lo que haces. El cliente no puede ver si eres buena gestionando redes sociales hasta que te contrata, pero sí puede ver cómo piensas sobre la gestión de redes sociales antes de contratarte. ¿Y cómo? A través de tu opinión sobre el sector, a través de tu forma de abordar un problema en concreto, a través de explicarle no solo lo que vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer de esa forma y no de otra. Cuando muestras cómo piensas, el cliente puede evaluar tu criterio. Y tu criterio es lo que de verdad el cliente quiere comprar. Y la tercera es explicar tu proceso con honestidad, incluyendo lo que no puedes garantizar. Esto puede parecer contraintuitivo, pero funciona muy bien. Cuando tú le dices a un cliente: esto es lo que voy a hacer, así es como lo voy a hacer, estos son los resultados que espero conseguir y estos son los factores que están fuera de mi control, generas más confianza que si prometes resultados
que no puedes garantizar. Pero ojo con quedarte tibia y ofrecer resultados que sean poco relevantes o poco importantes para el cliente, ¿vale? Que encontrar el equilibrio entre prometer cosas que obviamente no puedo conseguir y entre quedarme en resultados que no tienen, como se dice, ni chicha ni limona. ¿Por qué? Porque el cliente ya ha trabajado probablemente con personas, con alguien que le prometió y que no entregó lo que prometía. Cuando tú apareces siendo honesta sobre las limitaciones, ahí ya estás demostrando ese valor de la honestidad que hablábamos, ¿no? De que los valores no se escriben en un papel, sino que se demuestran día a día. Ahí ya te estás convirtiendo en una persona diferente. Ahí ya le estás demostrando que lo que tú vendes no es humo. Quiero hacer un inciso importante aquí porque sé que hay personas viendo esto que pueden estar empezando, que lleven pocos meses y que estén pensando, bueno, es que yo no tengo años de experiencia para poder demostrar o para poder tener esa seguridad. Y quiero que escuches esto con atención. Nada de lo que acabo de decir requiere que tengas años de experiencia. Hacer buenas preguntas antes de proponer una solución no requiere experiencia, requiere curiosidad y preparación. Mostrar cómo piensas sobre tu sector no requiere haber trabajado con cientos de clientes. Requiere tener criterio y ser capaz de articularlo. Explicar tu proceso con honestidad no requiere tener un portfolio de 5 años. Requiere haber pensado bien en cómo trabajas y ser capaz de comunicarlo. Lo que sí requiere todo esto, y aquí viene la parte incómoda, es haber invertido tiempo en desarrollar ese criterio, en entender de verdad el sector en el que trabajas y en tener una forma de trabajar que puedas explicar con claridad. Si tú no la puedes explicar con claridad, ¿cómo le vas a trasladar esa confianza al cliente? La falta de experiencia no es el problema aquí. Aquí el problema es la falta de criterio. Y el criterio se desarrolla con práctica, con estudio, con conversaciones con otras profesionales que ya han pasado por donde tú estás. Así que con lo que te tienes que quedar de todo esto es con lo siguiente. La desconfianza del cliente es real, está justificada y no va a desaparecer. Lo que sí podemos hacer es ser las profesionales que la superan. No con declaraciones de valores ni acumulando un montón de cursos, sino demostrando criterio, demostrando que entendemos su problema específico y siendo honestas sobre lo que podemos y no podemos hacer. Y creo que esto es algo que nuestro sector necesita trabajar colectivamente, porque cada profesional que trabaja mal afecta a la percepción que tienen los clientes de todas las demás, y cada profesional que trabaja bien la mejora. Lo que me gustaría saber es lo siguiente: si os habéis encontrado con esta desconfianza, si también la notáis, cómo lo gestionáis y qué os ha funcionado para generar confianza en esos clientes que llegan con el escudo en alto. Dejádmelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.